Bueno, antes que nada les doy las buenas noches a todos mis alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases de histología. Em, en la anterior clase habíamos definido algunos conceptos sobre el núcleo celular y habíamos ya hecho la introducción o habíamos ya estudiado algunos de los componentes del núcleo, ¿no? ¿Cómo habíamos definido al núcleo? Bueno, el núcleo es un compartimento que está limitado por membranas, ujú, que contienen que este compartimento limitado por membranas que sirve para contener la información genética de las células o el genoma. El núcleo celular contiene la información genética, pero no solo contiene la información genética, sino contiene una serie de vías, obviamente bioquímicas, o toda una maquinaria que se pone o que se activa para la duplicación del DNA y para la transcripción y el procesamiento del RNA. Vamos a encontrar algunos componentes en la célula, en el núcleo para estudiarlo, sobre todo una célula que está en una interfase del ciclo celular. Vamos a encontrar, por ejemplo, el nucleolo, que lo habíamos visto en la anterior clase. Pero, ¿cómo definimos al nucleolo? Como una región pequeña dentro del núcleo que contiene DNA en forma de ¿qué? De genes de RNA, pero de RNA ribosómico, que son activos desde un punto de vista, obviamente, transcripcional y también va a tener proteínas, ¿no? Entonces, el nucleolo, ¿qué es? Es el sitio donde ocurre o va a ocurrir la síntesis de RNA ribosómico. Habíamos hablado del nucleoplasma, que el nucleoplasma en un mayor porcentaje, por así decirlo, está constituido casi en el 80% por agua, pero también vamos a encontrar muchas otras proteínas relacionadas con la síntesis de distintos ácidos nucleicos. Habíamos definido la envoltura nuclear como que como un sistema de membranas que van a rodear el núcleo. Estas membranas están compuestas por una membrana interna y otra membrana externa que van a estar separadas por un espacio. Este espacio también tiene su denominación, que lo habíamos llamado cisterna perinuclear. Estas membranas a la vez van a tener una serie de perforaciones que los vamos a conocer como poros nucleares y que sirven para el intercambio de distintas sustancias entre digamos, el citosol y el núcleo, ¿no? La membrana externa tenía la particularidad, por así decirlo, o la envoltura nuclear externa, de estar en continuidad con otro organelo citoplasmático, que es el retículo endoplásmico rugoso. Y con frecuencia también vamos a encontrar una gran cantidad de ribosomas adosados a esta membrana a esta membrana nuclear, ¿no? Bueno, y también habíamos hablado de algunos componentes que le dan la estructura o la forma al núcleo, como ser la presencia de algunos microfilamentos o filamentos intermedios, mejor dicho, que constituyen la lámina nuclear. Dentro de todos, eh, la, las, el citoesqueleto celular, digamos, los únicos filamentos que se encuentran dentro del núcleo y no en el citoplasma es los filamentos que constituyen la lámina nuclear. Eso también lo habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a entrar a definir algunos conceptos de algunos otros componentes de la célula, sobre todo aquellos que contienen la información o el material genético del núcleo, ¿no? Es importante conocer estos conceptos y la composición de estos para poder después estudiar y adentrarnos más en lo que es la división o el ciclo celular. Eh, en la anterior clase habíamos hablado de que una molécula de DNA es, es o sea, en volumen supera, pero por cientos de miles de veces en diámetro a lo que es el diámetro del propio núcleo. Entonces, para que para que estas moléculas, por así decirlo, de DNA puedan contenerse dentro del núcleo, se necesita que éstas estén plegadas o compactadas en el núcleo celular.
Eso se logra mediante la formación de un complejo, el que estamos describiendo aquí, un complejo de proteínas y de DNA. Ujú. Este complejo de proteínas y DNA es el que le da la característica de esa coloración basófila nuclear que nosotros vamos a ver en la microscopía óptica, ¿no? Este complejo de DNA y de proteínas lo vamos a denominar cromatina. Ujú. Entonces, este complejo está plegado o compactado gracias a la presencia de de algún tipo de proteínas, como habíamos mencionado también en la anterior clase, que son las proteínas básicas llamadas histonas y otras proteínas llamadas no histonas. ¿Mm? Entonces, antes de estudiar un poco lo que es el plegamiento o la compactación de esta cromatina, de este material genético de las moléculas de DNA, para terminar un poquito de definir lo que es la cromatina, vamos a encontrar dos tipos de cromatinas en el núcleo celular, la heterocromatina y la eucromatina. Ujú. La heterocromatina es la que está más condensada y recibe obviamente el nombre de heterocromatina, mientras que el material que está en forma dispersa se llama eucromatina. Ujú. La heterocromatina se va a distribuir en tres ubicaciones en el núcleo celular. Vamos a hablar de una cromatina marginal que está en el perímetro del núcleo. Vamos a hablar de los cariosomas, es la heterocromatina, que son cuerpos bien definidos de forma y tamaños que son irregulares, que están situados por todo el núcleo, ¿no? Y la cromatina asociada al nucleolo, que es una cromatina obviamente que se encuentra en relación al nucleolo. Entonces, habíamos mencionado que, bueno, que para que una molécula de DNA, imagínense, creo que en algún libro eh, especifica que cada molécula de DNA mide unos 4 milímetros, ¿no? Eh, tenemos 46 pares de cromosomas. Si multiplicamos, encontramos, o sea, eh, una cantidad o un volumen, un diámetro muy importante, ¿no? Entonces necesitamos que estas moléculas de DNA sean contenidas dentro de la estructura nuclear, ¿no? Entonces, para esto, acá entran y actúan las proteínas histonas y las proteínas no histonas, que van a ser las responsables del plegamiento y la compactación de esta molécula, ¿no? Entonces, las unidades estructurales cromatinas más pequeñas o complejos moleculares de DNA e histonas se llaman nucleosomas, o sea, hay ciertos niveles, por así decirlo, de la compactación o del plegamiento del material genético de las moléculas de DNA. Por así decirlo, el primer grado, donde la cromatina, este material genético, el DNA, se empieza a compactar y a plegar, se van a denominar unidades estructurales o nucleosomas. Una vez que se compacta más, el siguiente paso, por así decirlo, sería la fibrilla cromática. Y una vez que la cromatina, digo que el DNA está en su estado máximo, por así decirlo, de compactación, o de plegamiento, ya preparado para la división celular, preparar para dividirse en dos células más, entonces ahí lo vamos a denominar cromosoma. El cromosoma es el estado máximo de compactación que tiene la cromatina, ¿no? Entonces, en las células en división, la cromatina está condensada y organizada en cuerpos bien definidos, denominados ¿qué? Cromosomas. ¿Cómo están compuestos los cromosomas? Cada cromosoma está compuesto por dos unidades o por dos cromátides que tienen unidas en un centro o un punto llamado centrómero. Por así decirlo, las regiones de los cromosomas ubicadas más hacia el extremo o en cada extremo, como viene acá, su nombre le dice, eh, mm, va a recibir el nombre de telómero. Entonces acá ven, toda esta cromatida, todas estas moléculas, mejor dicho, de DNA, tienen que entrar en un cromosoma ya cuando se va, la célula sobre todo va a entrar en una fase de división celular. Hay una particularidad de los telómeros, que generalmente estos en cada división celular se van acortando.
Entonces, muchas veces el diámetro de los telómeros sirve para medir la longevidad de la célula, ¿no? Por ver cuántas veces se ha dividido esta célula. Con excepción de algunas células, como serían los gametos maduros, estoy hablando específicamente del óvulo y del espermatozoide, las células humanas contienen, ¿cuántos? 46 cromosomas, ¿no? Organizados en 23 pares homólogos. Pero ¿cómo están organizados estos pares, ¿no? 22 pares poseen cromosomas idénticos, que se llaman autosomas. O sea, que tienen la misma cantidad o la misma porción de genoma, ¿no? Y el 23º par está formado por los cromosomas sexuales, designados como cromosomas X o cromosoma Y. Sabemos que las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, esto en cuanto a lo que cómo está, digamos, compuesta las moléculas o cómo están organizadas las moléculas de DNA en el núcleo celular, ¿no? Primero, en cromatina, cuando esta se empieza a condensar, la cromatina, vamos a encontrar los nucleosomas, un estado más, por así decirlo, de compactación o de plegamiento de la cromatina, vamos a encontrar la fibrilla cromatínica, y cuando está en un estado máximo de compactación la cromatina, o está bien condensada, organizada ya para lo que es la mitosis o la división celular, vamos a encontrar los cromosomas. Las partes de los cromosomas, las cromátides, el centrómero y los telómeros. 23 pares de cromosomas homólogos, 22 pares de ellos, 22 pares poseen la misma cantidad o poseen la misma cantidad o porciones de genoma, y un par es la que tiene está formado por los cromosomas sexuales, por así decirlo, designados como X y como cromosoma Y. Para hablar un poco de lo que sería la renovación celular, antes de entrar a estudiar lo que es el ciclo celular de por sí, eh, tenemos que hablar que las células somáticas o todas las células de un organismo adulto pueden clasificarse de acuerdo a su actividad mitótica. ¿Cuál sería esta clasificación de acuerdo a la actividad mitótica, ¿no? Estamos hablando de poblaciones celulares que pueden ser estáticas, poblaciones celulares estables, poblaciones celulares renovables, poblaciones de renovación lenta y poblaciones de renovación rápida. Entre las poblaciones de celulares estáticas, entonces están compuestas por células que ya no se dividen. Son células postmitóticas, para ejemplificar, o sea, qué tipo de células vamos a encontrar acá: las células del sistema nervioso central y las células musculares esqueléticas y cardíacas, aunque actualmente se ha visto que en algunas circunstancias, algunas de estas células, como por ejemplo los miocitos cardíacos, pueden después sufrir una división mitótica. Las poblaciones celulares estables están compuestas por células que se dividen de manera episódica y con lentitud para mantener la estructura normal de los tejidos y de los órganos. Estas células pueden ser estimuladas por una agresión para tomarse más activas desde un punto de vista de división, desde un punto de vista mitótico. Entonces, ¿qué tipo de células vamos a encontrar acá? Las células del periósteo, las células del cartílago o del pericondrio, las células musculares lisas, las células que eh, componen las paredes de los vasos sanguíneos o células endoteliales, los fibroblastos y algunas células de tejido conjuntivo pueden incluirse en esta categoría. O sea, son células compuestas que se dividen de manera episódica con mucha lentitud, pero ante un estímulo agresivo que siente la célula pueden entrar en una división mucho más rápida, ¿no? Poblaciones celulares renovables pueden ser de renovación lenta o pueden ser de renovación rápida, pero exhiben digamos, una actividad mitótica con mayor regularidad. La división de estas células suele
producir dos células hijas que se van a diferenciar morfológicamente y funcionalmente a dos células que permanecen como células madres o células precursoras, también conocidas como stem cells. Esto lo vamos a ver mucho más cuando hablemos de la eritropoyesis, la granulopoyesis y, bueno, cuando estudiemos la médula ósea, ¿no? Las poblaciones celulares o de renovación lenta incluyen las células musculares lisas. De la mayoría, sabemos que las células musculares lisas componen la pared de la mayoría de los órganos huecos. También vamos a encontrar los fibroblastos, los músculos de la pared uterina o el miometrio, las células epiteliales del cristalino en el ojo. Estas poblaciones en realidad pueden aumentar lentamente de tamaño a lo largo de la vida, como lo hacen las células musculares lisas del tubo digestivo, sobre todo, ¿no? Y vamos a encontrar las poblaciones celulares de renovación rápida, que comprenden células, como habíamos mencionado, las células sanguíneas, las células de la piel, los fibroblastos dérmicos también, y otro tipo de células epiteliales o fibroblastos también, que revisten algún tipo o los fibroblastos que revisten el tubo digestivo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las poblaciones celulares, en cuanto a la renovación de la célula. Para estudiar el ciclo celular, tenemos que decir que el ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulada que controla el crecimiento y la división de las células. ¿Cuáles son las fases, por así decirlo, del ciclo celular? Vamos a encontrar una interfase y una fase M. La interfase va a estar dividida en una fase G1, en una fase S y en una fase G2. Y la fase M es la fase también de la mitosis, donde también la misma va a estar dividida en la mitosis en sí, de la división celular en sí, va a estar dividida en profase, metafase, anafase y telofase. Estas serían los componentes, o sería la división, por así decirlo, del ciclo celular. La interfase con la fase G1, fase S y la fase G2, y la fase M o la fase propiamente dicha de la mitosis. Bien. Para que la célula, o mejor dicho, a lo largo de los ciclos o varios mecanismos de los ciclos del ciclo celular, van a existir varios mecanismos de control o varios mecanismos internos de control del ciclo celular que se van a llamar puntos de control. Cada fase y cada subdivisión de la fase, o sea, la fase G1, fase S o fase G2, van a tener sus puntos de control para que pase de una fase a otra fase. Lo mismo en la mitosis, ¿no? La mitosis va a tener sus propias fases de control. ¿Qué son los puntos de control? Son una serie de vías o cadenas o vías bioquímicas que controlan el ciclo celular. El ciclo celular se detiene en varios puntos de control y se necesita de ciertas condiciones para que este ciclo celular continúe. Por ejemplo, para pasar de una fase a otra fase se necesita que la célula adquiera determinado volumen. Si la célula no adquiere determinado volumen, no va a pasar de una fase a la otra fase. Si la célula no duplica su cantidad de DNA, entonces tampoco va a pasar de una fase a la otra fase celular. Vamos a describir lo que serían las fases, vamos a describir los distintos periodos, por así decirlo, de la interfase. Vamos a empezar con la fase G1, que la fase, si a la vez es la más larga, en cuanto a su duración y el tiempo, también es la más variable, ¿no? Durante la fase G1, la célula capta sustancias nutritivas para para realizar la síntesis de RNA y de proteínas necesarias. Estas proteínas necesarias para la síntesis de qué? Del DNA y la duplicación de los cromosomas.
Esta fase va a tener dos puntos de control. El primero punto de control es el punto de restricción. Y el segundo punto de control es el punto de control del daño del DNA en G1. En la fase de punto de restricción, que es sensible al volumen celular y al estado de los procesos fisiológicos de la célula y sus interacciones también con la matriz celular. En la fase del punto de control 2 o del daño del DNA en G1, que así se denomina ese punto de control, es el que verifica la integridad del DNA y su duplicación reciente. Por ejemplo, si el DNA tiene un daño, por así decirlo, irreversible o irreparable, el punto del control del daño del DNA en G1 lo detecta mediante una sobreexpresión que tienen las células de algunas proteínas. Y entonces este punto de control no permite que la célula entre en la siguiente fase, que sería la fase G. Dentro de los puntos de control, el punto de restricción, también conocido como punto de no retorno, es el punto de control más importante, pero es el más importante de todo el ciclo celular. En este punto de control, la célula se va a autoevaluar, por así decir, va a autoevaluar su propio potencial de replicación antes de entrar a la siguiente fase o en la ronda siguiente de la división celular. Si existe alguna alteración, entonces la célula abandona el ciclo en G1 para comenzar la diferenciación terminal y entrar en otra fase que es la fase 0, o fase O. Esta fase O, GO mejor dicho, llamada así porque está fuera del ciclo celular. Entonces, por lo tanto, la fase G1 puede durar solo unas horas, un periodo entre 9 a 12 horas, en una célula de división rápida, o puede tardarse toda una vida en una célula que ya no se divide. Entonces, ¿cuál es el punto más importante de control dentro de todo el ciclo celular? Es el punto de restricción o el punto de no retorno también, que es es el punto de control más importante del ciclo celular, donde la célula, repito otra vez, va a autoevaluar su propio potencial replicativo antes de decidirse entrar en la siguiente fase, que sería la fase S, ¿no? Cuando existe un daño en el DNA o existe alguna alteración en esta fase, entonces la célula sale de esta fase y entra en la fase O, que es la O por outside, por fuera, y entonces la célula sale del ciclo celular. Es un mecanismo de control que tiene. Es el más largo en duración, puede durar muchas horas, de 9 a 12 horas, como aquellas células que han perdido la capacidad ya de dividirse, quedan indefinidamente en este tipo de fase o fase G1. La fase S, que se caracteriza por inicia la síntesis del DNA o, por así decirlo, la duplicación del DNA. En el inicio así de la síntesis del DNA va a marcar el comienzo de esta fase, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta fase? Generalmente se habla de un promedio que puede durar entre 7 a 10 horas. Durante la fase S, el DNA de la célula se va a duplicar y se van a formar nuevas cromátides que se van a hacer estas cromátides más obvias en la profase y en la metafase de la división mitótica. La duplicación cromosómica se inicia en muchos sitios diferentes. En estos sitios donde se inicia la duplicación cromosómica, se va a llamar replicones. O sea, en muchos puntos a lo largo del DNA se va a realizar la duplicación cromosómica y esos puntos van a recibir el nombre de replicones. Replicones, como dice. ¿Cuál es el punto de control? El punto de control es el del daño del DNA en fase S, que verifica la calidad del DNA y el proceso de duplicación durante esta fase, ¿no?
Entonces, la fase S se caracteriza porque se duplica el DNA. La duplicación del DNA en las regiones donde se va a duplicar este DNA se llama replicones. ¿Cuál es su punto de control? Es el punto de control del daño del DNA en fase S, ¿no? Que va a verificar la calidad del DNA. La fase G2, en la fase G2, la célula en sí ya se está preparando para entrar a la siguiente fase o la fase M, que sería propiamente la fase de división o de mitosis. Durante la fase G2, la célula, ¿qué va a hacer? Va a examinar su DNA duplicado para prepararlo ya para entrar en mitosis, ¿no? En este periodo, que es un periodo de crecimiento celular y de reorganización aparte de los organelos o los organulos citoplasmáticos, para que estos puedan también entrar en prepararse para la siguiente fase o la fase de mitosis. La fase G2 puede ser tan corta como por ejemplo en una hora en células que se dividen con rapidez y de una duración casi indefinida en algunas células, en algún otro tipo de células, las células, por ejemplo, poliploides o células detenidas en fase G2 en periodos prolongados. ¿Cuáles son estas células? Por ejemplo, los ovocitos primarios, ¿no? O una fase previa de la maduración de lo que serían los óvulos, ¿no? También tiene sus puntos de control. Tiene en sí dos puntos de control, ¿no? El punto de control del daño del DNA en G2 y un punto de control del DNA no duplicado. Este último punto es el que impide la progresión celular hacia la fase M antes que complete la síntesis del DNA si es que se encuentra alguna alteración. Ya para entrar en la siguiente fase, la vamos a definir como la fase M, donde, o la fase de la mitosis propiamente dicha. Para eso tenemos que tener algunos conceptos claros, como la citocinesis, que es la división de la célula en sí, la cariocinesis, que es la división del núcleo, ¿no? Esta fase de mitosis, en sus distintas fases, también van a tener sus puntos de control. El punto de control del armado del uso mitótico y el punto de control de la segregación de los cromosomas. Eh, el punto de control del armado del uso mitótico es el que impide la entrada prematura a la anafase o a un periodo de la mitosis, ¿no? O una fase de la mitosis. Y el punto de control de segregación de los cromosomas es el que impide el proceso de la citocinesis hasta que los cromosomas no se hayan separado correctamente, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos de control, ¿no? De la fase M o de la fase mitosis, el punto de control del armado del uso mitótico y el punto de control de la segregación de los cromosomas. Entonces, ¿qué es lo importante de conocer estas fases, ¿no? O al menos en su concepto, o cuáles son sus puntos de control? Tenemos que tener en cuenta que un mal funcionamiento de cualquiera de los tres puntos del control del daño del DNA en las fases, ya sea G1, en fase S o fase G2 del ciclo celular, y también alguna alteración en el punto de control del armado del uso mitótico en la fase M, cuando existe alguna alteración en cualquiera de estas fases, se puede conducir a una catástrofe mitótica. ¿Qué es la catástrofe mitótica? Se define la catástrofe mitótica como la falta de detención del ciclo celular antes de la mitosis o en el transcurso de ella con la siguiente segregación anómala de cromosomas o con la siguiente separación de anómala de cromosomas. O sea, si existe alguna alteración en las fases del ciclo celular, ya sea en G1, S, G2 o en la fase de control del armado del uso mitótico, puede ocurrir que la segregación, por así decirlo, la separación de los cromosomas sea, o la segregación cromosómica sea anómala. En condiciones normales, una célula que tiene una segregación, una separación cromosómica anómala, en condiciones normales, esas células se inactivan por sí mismo o entran en una muerte celular programada, conocida también con el nombre de apoptosis.
En las células que o por alguna alteración no entran en apoptosis, en esta respuesta a este daño, existe la posibilidad de tener una división asimétrica o una división celular anómala, por así decirlo, que conduce a la generación de células enuploides. ¿Qué son las células enuploides? Son células que contienen una cantidad anómala o anormal de cromosomas. Por lo tanto, la catástrofe mitótica puede considerarse como uno de los mecanismos que van a contribuir o uno de los mecanismos para el inicio de lo que es la oncogénesis, o sea, de células anómalas que después se van a diferenciar en células cancerígenas o en células neoplásicas. Por eso es la importancia de conocer las distintas controles que tienen las fases del uso perdón, del ciclo celular bueno, y que la alteración en cualquiera de estas fases puede causar la catástrofe mitótica con consiguiente formación de células enuploides o células que contienen una cantidad anormal de cromosomas, por lo tanto, ser un mecanismo que contribuye a la carcinogénesis o a la formación de tumores, ¿no? ¿Cómo está regulado el ciclo celular? El ciclo celular, esto está, lo vamos a nombrar así, está regulada por un complejo de dos proteínas, la proteína CDK1 y la proteína ciclina D1. Es un complejo de dos proteínas compuestas por ciclina y una sinasa dependiente de la ciclina que contribuyen a impulsar a la célula a través de los distintos puntos de control del ciclo celular o de la división celular, ¿no? Bueno, esto para terminar esta clase, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es ya en sí la mitosis y la meiosis. Esto ya para terminar completamente ya lo que es el estudio en general de la célula y ya adentrarnos a lo que es el estudio ya con mayor especificidad por célula y por tejido. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima clase.